La subida a las vibrantes laderas multicolores es impresionante, pero la implacable sucesión de peajes locales es la verdadera historia que nadie cuenta. Estoy documentando cada encuentro con las barreras comunitarias que dictan quién pasa y a qué precio. Sé testigo de la lucha cruda y sin censura por el control de uno de los lugares más emblemáticos de los Andes peruanos. Uy, ay, ay. Así es el amanecer en el distrito de Pitumarca. Esta sería la plaza, ¿no? Y sus montañas, miren, está nubladazo. Uy, cómo estará por las alturas. En este distrito, en este pueblo, sí hay mucho movimiento. Como es zona turística, por acá pasan los turistas, ¿no? Visitantes, viajeros, ¿no? Quedan acá. Acá hay de todo. Quedamos una noche aquí. Ahora sí, hay tiendas. Hay de todo acá, hay movimiento, como le digo. Hay tiendas abiertas, tempranito están abiertos. Hay otra tienda. Ahora sí, esta ruta nos lleva, pues estamos yendo a la montaña de 7 colores. Y también a otros lugares más. Hay nevados en las alturas, en las montañas. O sea, en la parte alta de este pueblo hay muchos nevados. Y le voy a mostrar todo el recorrido, ¿no? Toda la ruta. Ayer estaba lloviendo fuerte, hasta la granizada estaba cayendo en la parte alta de este pueblo. Uy, sí, un pueblo muy... ¿Cómo diría? Hay mucho movimiento, a pesar que es temprano. Sí, es un pueblo muy... La gente muy trabajadora son esta zona. La gente trabaja desde muy temprano. Como le decía, ayer estaba lloviendo fuertísimo, hasta la granizada en la parte alta. Por eso está así nublado. Y esperemos toda la ruta esté pues tranquilo, que no esté mucho barroso, lodo, agua empozada. Sino todo sucio, llegaríamos a nuestro destino, ¿no? Sí, parece que sí. Ya por acá comienza la ruta así, trocha, bache, huecos, agua empozada, porque hay huecos. Pero la parte alta, a sus total está cubierto, ¿no? De neblina densa. Pitumarca, el pueblo o el distrito, está ubicado pues así en una pampita, ¿no? En un valle. Y acá producen pues maíz. He visto bastante maíz producen por acá. Pues el clima por acá es un poco templado, por eso crece maíz. Ahí tiene maíz, más adelante, atrás hay bastante maíz. Y el lugar que estamos viendo pues está arriba, a altura, sobre casi los 5000 metros está la montaña de 7 colores. Imagínate la ruta, es pura subida, empinado. Esquivando los baches, los huecos, los cráteres que ha dejado por acá. Están arreglando la carretera, pues por acá está, es un terreno de color, es terreno arcilloso y es muy resbala. Y están pues echando piedras, parece, hormigones creo. Resbala esta tierra, este terreno se resbala. Cruzamos el río, se presenta otro pueblo. El nombre me ha olvidado, Cauri creo. Pero esta ruta lleva hacia la montaña de 7 colores cerca.
El río ahora se encuentra hacia nuestra izquierda, ya no derecha. Por acá pues el terreno ya cambia de color, o la tierra. Pero más adelante sí, muy peligroso para correr, resbala mucho. En plena lluvia, cuando llueve, más peligroso. Es un terreno muy arcilloso, resbala mucho. Ahora sí, ese es el pueblito. Este pueblo se llama Uchullujlo. Está muy cerca al paradero, a la montaña de 7 colores. Ya muy cerca estamos ya. Estamos cada vez subiendo la montaña, al cerro. Esta sería su placita, ¿no? Más o menos. Sí, su placita. Hay tienditas, como verán. Sí, hay tienditas. Ahí está su iglesia colonial, ¿no? Parece muy antigua. Son las casitas de los vecinos, de los lugareños. Por acá hay un túnel. De seguro hay posada, agua emposada dentro del túnel. Eso sí, sí, hay agua, hay agua. Sí, hay agüita, poco nomás. No como otros lugares, eso sí, mucha. Dentro del túnel, agua lleno de emposada. Ahí está goteando un poco de agua. Uy. Otro pueblito en la ruta hacia la montaña de 7 colores. Este pueblo se llama Japura. Hay muchos pueblos en nuestro querido Perú. Los poblados más alejados. Así son los pueblos más alejados de nuestro querido Perú. Está lejísimo, a ver. Desde la capital, lejísimo. ¿Cuántos días viajando? Japura se llama este pueblo. Ahora ya despejó un poquito. Con el pasar del tiempo, al pasar de las horas, ya despejó. Cuando está cubierto de neblina no se ve la montaña de 7 colores. Completamente está oscuro. Ahora ya se siente más el frío. Ya estamos casi en la puna ya, podríamos decir, en la puna ya. Pero acá hay vida todavía. Porque crece acá, me parece, crece papa, ¿no? Papa. Eso es cebada, trigo, o a ver, avena, uno de ellos es. Y crece por acá. Hay vicuña no, llamas. Hay llamas, alpacas por allá. Hay bastante pueblo durante la ruta, no, realmente hay bastante. Muchos pueblos hay. Allá hay otras casitas. Esta zona, este poblado se llama, a ver, Janchipacha. Sí, ¿no? Janchipacha. Este lugar es como un vallecito, ¿no? Por eso produce variedad. Okay, siembra, ¿no? Avena, cebada o trigo, uno de ellos es. Y hay bastante papa de allá arriba. Miren, hay bastante siembra de papa. A ver. Acá hay un desvío. De frente, Chilca. Por acá hay Chilca, Vinicunca, hacia la izquierda. Así es, por acá es Chilca. En nuestro querido Perú hay bastante con nombre de Chilca. A ver, en Lima he visto en Ancash,
Huancayo, pues son muchos realmente con nombre Chilca. Tambo también hay bastante nombres. Hay un pequeño río, pero al parecer no resbala porque transitan muchos carros y eso lleva pues los musgos que hay pues en donde desemboca el agua, se quedan. Pero cuando pasan carros se lo lleva el musgo, pero cuando no hay carros pues el musgo se va creciendo. Por eso en otros lugares las carreteras donde hay badenes resbalan muchísimo, como el otro día, ¿no? En Apurímac resbalamos 2 veces. Uy, ay, ay, qué peligroso era por allá viajar, ¿no? Y además en esa ruta pocos viajan, ¿no? Pocas personas rutean o viajan para que te puedan auxiliar. Difícil, ¿no? Por acá sí, si es que pasa algo así, sí hay mucho movimiento, hay muchos visitantes, ¿no? Que te pueden ayudar cuando pasa algo en la ruta. Pero en lugares más alejados, o sea, donde no hay mucho movimiento, ya perdiste ya prácticamente. Otro badén, hay poco de agua. Por acá podemos cruzar tranquilamente. Sí. No está con fuerza, no viene con fuerza el agua. El badén está casi plano, pero cuando está en bajada, eso sí, el agua baja con todo, con toda fuerza. Debe ser bien altura, ¿no? La moto quiere rendirse, también por falta de oxígeno, pero ahí vamos, lento pero seguro estamos yendo. Miren, una casita por acá, alguien vive, creo. O sí, no hay nada, puerta abierta. Y por acá tiene chacra todavía, miren, siembra de papas de colores. Por acá deben cosechar. Creo que ya llegamos ya a la parte final donde ya se camina duro. Creo que sí, ¿no? O es donde se paga. Creo que es donde se paga. Buenos días. ¿De dónde está viniendo? Huancayo. ¿Dónde? Huancayo. Huancayo, 5 soles. ¿Cuántas veces se paga? ¿Cuántas veces se paga? Se paga y arriba se paga. Ah, 2 veces. Sí. ¿Hasta dónde está la carretera? ¿Lejos está? Arriba. Ah, más todavía. 10 minutos más. Este es el primer control donde se paga. Debe pertenecer a otro poblado, ¿no? Vaya, veo nevado. Por acá otro nevado. Así es un poquito. Le muestro qué hay por acá. Así está. Hay mucha artesanía. Hay comida, artesanía. Algo así. Ahora sí, nos enrumbamos al otro control, ¿no? O cerca a la montaña de 7 colores. Los lugareños de acá se dedican pues ahora más al turismo, ¿no? Y también un poco de ganadería, pero antiguamente, ¿no? Pues se dedicaban más a la ganadería, alpacas, crianza de llamas. Pues esta es la parte alta. Pues alpacas, llamas sobreviven acá tranquilamente. Hay comida por doquier. Este lugar está rodeado de muchas montañas altísimas. Los pueblos de acá. Veo que hay nevados, no solo de frente, del frente, también atrás. Hay muchos nevados realmente. Este es otro territorio de otra comunidad. Allí dice propiedad privada, a tal comunidad pertenece.
Acá es otro pago, ¿no? Otro control. ¿Será la segunda? ¿O hay más? También alquilan cuatrimotos, ¿no? Ahí veo gente con cuatrimotos. Sí, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Este es el último pago? Sí, ¿desde dónde viene? Disculpe. Huancayo. Cayo. 10 soles la entrada. ¿De acá hasta dónde tengo que manejar? Sí, vas a manejar hasta la playa. De la playa más bien puedes subir a pie o en otro moto, así. En la playa se estaciona bien. A ver, ¿no puedo ir con mi moto propio? No, está prohibido porque anteriormente hemos dejado que suben sus motos, pero se han accidentado. Dices el último control o el lugar donde se paga. Ahora sí, ya estamos cerca a la montaña de 7 colores. Toda esta zona se ve pura belleza, muy hermoso realmente, por eso viene mucha gente. Si ahorita está en su momento, en su mejor momento, por eso se ve montañas, miren así, verdor, casi verdor, ¿no? Y toda esta pampa, todo este vallecito está así verdecito. De acá ya cuando pasa el invierno, o sea, ya cuando ya no llueve, agosto, julio, toda esta zona está pues seco, amarillo, ya es diferente. La geografía, el paisaje, el panorama ya cambia, ya no es lo mismo. Pero por estos meses tenemos que aprovechar de recorrer toda esta zona, todos los Andes peruanos, las serranías donde se ve el paisaje muy bello, todo verdor. Cada vez más ya se va viendo montañas o la cadena de montañas. Allá al frente hay montañota, pero está un poco cubierto de neblina. Creo que está viniendo de la parte baja, o sea, de la selva o de la zona selva alta. Está que sube la neblina, por eso llega a esta parte. Y también de antes el pueblo estaba cubierto, pues el pueblo, el distrito de Pitumarca, cubierto de neblina densa. Creo que ya llegamos, sí, ya llegamos ya al final. Esta es la parte final, donde dejan todos sus carros, sus motos, para luego caminar. Así lo muestro. Hay comida, ¿no? Hay artesanía. Vamos a buscar un lugar donde se puede dejar o guardar ropas, mochilas, porque cargar, nos va a tomar mucho tiempo. ¿Dónde podemos dejar? Hay mucha gente realmente, ¿no? Bastante gente viene. Preguntamos ya. Acá hay una mamita. Buenos días. ¿Dónde puede dejar? ¿Dónde qué guardan ropa, mochilas? Mochilas pueden dejar acá, pero la señorita acá va a estar. Sí, porque tengo cámaras. No puede dejar, dice que arriba no puede entrar con cámaras. Con dron no puedes entrar. Si llevo o ya lo guardo mi dron acá. Llévalo, pero cobran caro. Cuidado, vas a cuidar su mochila. Sí, creo que lo amarro con algo. ¿No tienes soga así? No, acá nomás la señorita no les va a jalar. Acá. Sí, pero te pueden jalar, te hacen dormir, pero a veces te hacen pedir bastante. Con ese montón, tápale. Lo amarro con algo, ¿ya? Por ahícito. Ahí está, con eso más seguro. Le muestro un poco alrededores del paradero, ¿no? Donde todos los carros se estacionan o dejan estacionado. Así es. Acá rentan motos. Y si no puedes subir con moto propio, tienes que rentar. Sí o sí. Así es. Aquí he encontrado una mamita que vende comida. Por venir temprano, no hemos almorzado. No hemos desayunado, mejor dicho. Y vamos a desayunar acá, pues. Ahí estaba buscando comida por donde las tiendas. Sí, no hay comida, eso sí. Ya. ¿Es tu mesa, mamita? ¿Misa aquí, Kicho? No, ¿Misa aquí? ¿Te cae mi cosa? Si no, pina con areco cruna.
¿Hay alguna forma para subir con mi moto propio? Moto propio no se puede. No se puede. Tengo que rentar. Tema de ha habido anteriormente. Ya. Ahora está prohibido. Ajá, sería que rentes una de las motos. Ya, ¿cuál es su valor de la renta? 90 ida y vuelta y 70 solo la subida. 90 y de vuelta, 70. ¿Me esperan o como cualquier momento? Conversas con el motorista. Ya. Tanto tiempo, 1 o 2 horas, 3 horas me va a demorar. Según calculando esa hora, el motorista te va a volver a bajar. ¿Y hay alguna otra forma, si rento su moto, puedo manejar? ¿O tiene que ser el piloto de acá? Tienen que llevar, No. estar capacitados ya, ¿no? Con su licencia, ya todo. ¿Está fuertecita está? Bajar es fácil ya. Si quieres tomar de vuelta también puedes tomar. 90 meses y de vuelta, ¿no? Sí, no. ¿Qué tiempo? ¿Subiendo? ¿1 hora? ¿Con caballo? Menos. Sí, ¿no? Más tiempo tienes amigo, pero para que saques fotos así. Pero me esperan que si rento caballo, arriba Te espero. te esperan. Trabajamos. Con Kiki trabajamos. ¿Dónde vendes esos chullos bacanes, no? Te vendo mucho. No, ese de allá, sin las blanquitos. Más caballos. Hay un chullito del señor, ve, con su cola. Saca nomás, ve. Está bonito. Más o menos, ¿cuánto sería esa gorra? Ese chullo. 300. Sí, ¿no? Hecho a mano es, ¿no? El aire por acá es frío y estamos casi la mitad del trayecto, ¿no? Y hay gente que pues se desanima por la mitad del camino. Por ejemplo, hay una chica acá está ofreciendo para que yo lo lleve. Sí, hay gente, mira. Sí, o sea, ya no da más. Están caminando muy lento. El camino es un poco inclinado, ¿no? No es tan subidaza. Me parece cerca a la montaña de colores. Se ve bien empinado. Una persona o 2 personas está ofreciendo pues el caballo. Su traje típico, la gente es así, de la zona de la mamita. Ahí está, siendo animar para que suba el caballo y le lleve a la montaña, pues. Sí, hay gente que, o sea, no está acostumbrada a la montaña, ¿no? Caminatas largas, a las alturas, pues no rinden. Y así se la gente de caballo ofrecen cuando miran que están parados. Otro más ofreciendo el caballo. A ver, estaremos la mitad, ¿no? Un poquito por ahí. Mira, así está el camino. Acá puedo ver una casita, ¿no? De tienda. Una tiendita de insumos, ¿no? Para refrescar el camino. Ahora sí, el verdadero subida comienza de acá. Sí, acá está fuertecito. ¿Será posible que cortamos el camino? Tenemos que ir por los escalones. La gente viene como hormigas. Gente viene cantidad realmente. Mamita, buenos días. ¿Puede cortar el camino por allá o tengo que ir por acá?
Ah, no quiere. Sí o sí tengo que ir por acá. Ya, mamita, gracias. Acá le muestro un poquito. Ahí hay otro camino, ¿no? Eso se va para ese lado. Achei que você ia meter um espetinho de alpaca pra dentro. Y así llegamos. Vende comida, chicharrones, comida, lo necesario, ¿no? Galletas, gaseosas. Hay chicharrón de alpaca allá. Hay mate de muña. Hasta wifi puedes encontrar acá. Este sería el mirador de la montaña, ¿no? Está lleno de gente. Es un poco complicado tomar esas fotos con el fondo de la montaña. Rentan hasta las llamas para que puedas tomar foto. Así rentan las llamas. Este es otra cara, el otro lado de la montaña, 7 colores. Miren, esta ya pertenece a otra comunidad. Ya se ve también el paradero. Esta es otra ruta para llegar a la montaña de 7 colores. Por llamitas, ¿qué comerán? Comen pajas, ¿no? Y veo que resto de pajilla o pajas, alcacer, como lo conocen otros. Mamita, ¿no rentan traje típico de acá? ¿Quieres? Quiero tomar foto con su traje típico de los varones, pues, su poncho, su chullo, su... ¿El que está en la primera? ¿Dónde? ¿El señor? Sí. ¿No tiene completo? No, tiene pollo, tiene chullo más. Chullo. Sí. Poncho. Pero de lo que está puesto no. Ah, de supuesto, no, por acá alguien. No, no traemos. Es que muchos no quieren, pues. Quería tomar foto con su de acá, de la zona, traje típico. Estamos subiendo la parte más alta, que la cima supera 5000 metros, creo. Estamos subiendo ahí. Hay mucha gente realmente. Para tomarse fotos, sí, muy complicado. Miran bastante gente. La chica me dijo que esta ruta viene de Cocipata, o sea, mejor dicho, el pueblo está más antes del distrito de Pitomarca. Es otra ruta, es otro camino, pero pertenece a otra comunidad, a este territorio. Mira, hay otro camino allá, ese va para otra zona, ya no, hay por ahí un camino. Ahí se paga otra entrada, por acá es otra entrada. Nosotros vinimos por acá, ¿no? Por acá es. Miren al fondo. Uy, ahí se ven montañas. Hay nevados. Por acá se ve otro nevado. Uf. Altote, ¿no? Hay un nevado ahí al fondo. Por acá he visto un niñito con su traje típico. A ver. Ahí está. Amiguito, una pregunta, ¿dónde puedo conseguir ese traje típico para tomar foto? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, para mí. En Cusco puedes encontrar. No, acá para tomar con la montaña. ¿Alguien no tiene? Más abajo tenía uno. Sí, pero el señor tenía, pero... Y normal te puedes Sí, sacar. pero el señor tenía, pero no completo. Ah, completo, no Completo, creo que ve. Con chalinas, su chullo y su poncho, arriba ve. puede ser que encuentres. Sí, ¿no? Ajá. Ya, gracias, amigazo. También iba a preguntarte, para volar el dron, ¿dónde puedo pedir permiso? Ahí arriba hay un de seguridad. Estoy buscando un traje típico de la zona, de acá, de neto. Hasta ahora no consigo. Solo el del niñito tenía el completo. Esta es la parte más alta. Uy, esta vista es otra cosa. Sí, vale la pena subir. Por eso mucha gente viene acá.
Miren al fondo. Ahí está el nevado. Ausangate creo el nevado, nombre. Uf, qué gigante, ¿no? Y otra cara. Es esta, la montaña de 7 colores. Increíble el mirador. Ahí está. Gracias, El amigo Rosada, un ladito. Para volar el dron, ¿tengo que pedir permiso? Sí, ¿A quién? ¿A usted? sí, sí. ¿Cuáles son los requisitos para volar? ¿Qué es volar? Que quería volar mi dron, pues. Pero él también no paga ya. Nosotros responsables. Usted es responsable. Sí, sí. ¿Cómo voy a volar? Así tengo que firmar, así nomás hablando contigo. Hace nomás conmigo nomás. Ya. Así. ¿Y cuánto tengo que pagar? Tienes que pagar los 10 minutos, 20 soles. A su madre, si quiero volar una hora. Sí, una hora. Por lo menos tienes que pagar 50 soles hace una hora. Una hora. Sí, sí. Depende ya de una hora ya, pues. Es de una hora. Y si quiero mandar más lejos mi dron, hasta el nevado. Depende de usted, pues. No, o sea, si quiero mandar más, o sea, el territorio más allá, al nevado, ¿tengo que pagar otro? ¿O ahí ya? No, ahí nomás. Ahí nomás. Sí, sí. Sí, me han dicho abajo que tengo que pagar el dron, pero no he traído mi dron ya. Piña. Así estaría volando. Ay, ay, ay. Ya me pagó. Justo está nubladazo tempranito, ¿no? Sí. ¿Y ese nevado cómo se llama? Para contacto. Ausangates, ¿no? Sí. Uy, espero que despeje, ¿no? Para ver el montañota es, ¿no? ¿Y ahí ese camino llega? No. Y por ahí se va. Abajo. ¿Y tienes que pagar otra entrada? No, normal. De acá nomás puedes ir. Normal, pues. ¿Y ahí atrás algo hay? ¿Campamento algo? ¿Tiendas? No hay nada. Otro lado ya. Allá es otro territorio que pertenece a otra comunidad. Combate ya. Ah, Ocongate. Ah, la otra cara es, ¿no? Tinki, Ocongate. Por allá. Sí. Uy, ay, ay. Uf, está bonito, ¿no? Toda. ¿Y dónde está la montaña roja? Allá está, pues. Ah, por eso hay otro camino para allá, ¿no? Allá está yendo, pues. ¿Y ese de camino de allá? Está bien. Se va, pues, dando rectamente de allá, si bien. A la montaña roja. No, allá está, pues, sí. Sí, hay Aquí gente. también, Ah, se sí. va también. En otros lados está. Uy, Allá ay, también ay. eres tirando, pues, por allá. ¿Qué mes me recomienda para venir, para volver? Agosto, septiembre, por ahí. Ah, pero en esa fecha no hace friazo, helado no cae acá. Sí, acá hay la también, mucho. Uy, ay, ay. Sí, en esas fechas cae helada fuerte. Fuerte, Pero a la vez está despejado total, ¿no? total. Te lo dejan acá, ¿no? Si has ida o y de vuelta. Por ahí está la montaña de colores y el mirador está un poco más arriba. Acá le muestro el Nevado Ausangate. Ahorita está, está cubierto, ¿no? Un gigantón se nota al fondo. Pero realmente este lugar, muy bello realmente, muy bello. Todo el paisaje, alrededores, los nevados. Muy bello, vale la pena subir, pero eso sí, pagar. Acá se paga, cada punto se paga, todo se paga. Para volar el dron, para tomar fotos se paga, todo se paga. Hay algunos que recién están llegando, o sea, recién están subiendo, ¿no? Por ahí hay unos 4, pero la mayoría están bajando ya. Ajá, no solo es esta parte para visitar, hay muchos lugares para visitar, como lo muestro, miren. Hay un camino que está subiendo para allá y están yendo para allá, a la montaña atrás hay como se llama Valle Rojo, otro está yendo para allá, por otro lado de esa lado, hacia dirección hacia el Nevado Ausangate. Sí, para acá, para hacer caminatas, toma mucho tiempo, el viaje es largo. No solo para un día, para recorrer para acá, mucho tiempo para realmente caminar, a llegar a otros lugares, a otras maravillas.